hablar de dos cosas, de los burladores y del engaño. ¿Cuántos dicen amén? Ya, vamos a hablar de eso, hermano, para que no vayamos a caer en estas cosas. Por eso Dios nos está advirtiendo. Sabiendo un poquito lo que está pasando, hermano, y lo que está aconteciendo, cómo está entrando el enemigo con tanta gracia, con tanta sabiduría, hermano. De verdad el humanismo es terrible, porque él apunta a eso. Él no ve un reino, no ve cielos, él ve aquí abajo. Por eso es importante que nosotros entendamos. Yo quiero pasarle una noticia, se la voy a poner al tiro, creo que traigo ahí la página aquí. Quiero pasarle esta noticia. Quiero que la leamos. ¿Ah? Aquí. Vamos a abrir ahí y la vamos a leer un poquitito y después vamos a terminar con lo que quiero, pero no quiero dejar pasar esto. Dice un diario internacional del Internet, que el RT, que es muy conocido, es como el CNN en el mundo secular. Dice Jesús o Lucifer, dice el título de la noticia que trae este diario. En Estados Unidos proponen crear clubes satánicos como actividad extraescolar en los Estados Unidos. Es esencial que los niños entiendan, dice la noticia, usted lo puede leer conmigo, el diario ahí, lo puede estar leyendo en la pantalla gigante. Es esencial que los niños entiendan que existen múltiples perspectivas en todas las materias. ¿Se fija usted cómo exponen las cosas? Un pluralismo, que todos tengan opciones. Lo leo de nuevo, es esencial, quiere decir necesario, que los niños entiendan que existen múltiples perspectivas en todas las materias y que tienen opciones en cuanto a la forma de pensar. O sea, están diciendo ellos de que a los niños no hay que gizarlos solamente en una idea, sino darles el espacio para que los niños puedan pensar el día de mañana como ellos quieran pensar y puedan tomar las decisiones que ellos quieran tomar. Eso es lo que dicen ahí. ¿Sostiene quién? Lucien Grives, que es el fundador de la organización de Satanic Temple. El templo satánico significa eso. ¿Ah? Yo capto un poquitito inglés nomás, hermanito. Ustedes me ayudan en el resto. El grupo, dice, de activistas del Satanic Temple, con base en Massachusetts, Estados Unidos, tienen previsto lanzar una petición para instaurar, ¿qué es lo que quieren instaurar? Dice la noticia ahí, clubes satánicos como actividad extraescolar, o sea, para invitar a todo el mundo estudiantil a estos clubes a lo largo del territorio norteamericano, con el objetivo de contrarrestar, ¿qué cosa? Los programas que adoctrinan a los niños, ¿en qué? En el evangelismo, porque todavía se lee la Sagrada Escritura, hermano, en muchos colegios. De esta forma, informa el Daily Mail, de esta forma también la creación del programa After School Satán extraescolar en español, quiere decir eso, se produce como reacción al fallo que el Tribunal Supremo dictó en el año 2001 y con el que permitía al Good News Club, un club cristiano escolar, continuar operando en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Puntualiza que no está interesado en operar el After School Satán en los distritos escolares que no den acogida al Good News Club. Vamos a seguir. Es esencial que los niños entiendan que existen múltiples perspectivas. ¿Se fijan ustedes cómo ellos exponen esto? Estamos hablando de una esencia satánica, de una doctrina luciferina, así como la de los Illuminati, una doctrina abierta de Satanás, pero ellos exponen de que ellos no vienen a destruir la sociedad, sino que vienen a edificarla, a ayudar a que el hombre tenga un muy buen humanismo. En el fondo, si ustedes leen ya en mayor profundidad la noticia o si escudriñan un poquito más sobre lo que ellos piensan del club satánico, del temple, ellos piensan de que todos los niños tienen derecho, hermano, a criarse con una mentalidad como ellos quieran, no con la obligación de que les pongan algo en su cabeza. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? Cría al niño en mis conocimientos, amén, en mi camino, para que cuando él crezca no se aparte de mí. Entonces ya Dios a nosotros nos ordena que los niños sean criados en el conocimiento de Él, para que cuando el niño crezca
no se aparte del Señor. ¿Se fija usted que aquí hay un movimiento legal, hermano? Yo se lo voy a explicar. Si usted se informa más sobre esta noticia en otros diarios más, ellos tienen iglesias, tienen templos gigantes, tienen movimientos en todo el país. Ellos ya tienen legalmente templos establecidos, templos luciferinos, satánicos. Se llaman templos satánicos en el sentido de la palabra, lo que significa del nombre de Satán. No es que cada vez que decimos satánico denigrar a alguien. No, ellos aparentemente parecen excelentes personas, pero son gente dedicada, escúcheme bien, son gente dedicada a tomar la raíz del género humano para apartar al hombre de Dios. Ese es el fin. Y eso, hermano, lo están haciendo con mucha astucia y se están lanzando, hermano, a la raíz del hombre. ¿A dónde? A los niños, donde comienza la generación, donde ya vacían una generación y a futuro, en 30 años más, ya no va a haber nada de Dios con una generación así. Entonces, ¿qué dice Jesús cuando está recorriendo en la tierra, en Israel, cuando sale el centurión? Y dice Jesús allí, encontraré fe así en la tierra. No está hablando de una nación, sino encontraré fe así de esta manera en la tierra. ¿Quién va a quedar así si desde tu simiente te van a tomar como niño y te van a impregnar del humanismo y que de lo que se ve existe y que tú tienes la capacidad? No hay tal Dios que te pueda ayudar, porque esa es la libertad de informar ellos. Porque si usted sigue leyendo la noticia, que me le va a ir mucho tiempo en eso, ellos lo que quieren decir es de que no quieren que a un niño se le obligue a creer en Dios. No quieren eso. O sea, en el fondo ellos quieren formar una sociedad sin Dios. Y conforme ellos dicen, no tiene por qué ser mala. Tenemos hace poquito tiempo atrás, un mes atrás, en México, la iglesia satánica levanta una petición para tener movimientos legales dentro de obtener sus estatutos, para empezar a insertarse en los colegios y en las universidades, porque la idea de ellos es mejorar la sociedad, es tener una mejor calidad de vida. Esa es la idea de ellos. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Sacarte del lado de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú lees todos los movimientos que ellos tienen, hermanos, son gente profesional. De hecho, para pertenecer, creo, a esa iglesia, tú tienes que tener un magíster en algo. O no puedes ser alguien importante dentro de la iglesia. No puedes tener puesto ni ninguna cosa. Tienes que tener un magíster en algo, porque la iglesia satánica quiere probar que no es como se ha pintado siempre el diablo de cachos rojos, por hermano, o de cola así, de rojo. Sino, ahora va a salir como dijo Jesús. ¿Cómo dijo Jesús? De ángel de luz. ¿Se fija? De bien significa eso. Un ángel de bien, un enviado de bien. Pero no es tal ángel ni es tan bien. ¿Cuántos dicen amén? Ya, esa noticia la quería mostrar porque eso está saliendo hoy día. Se quiere insertar ya, quieren meterse en los colegios. Ellos tienen una rama legal en los Estados Unidos. Y es peligroso para las naciones que tenemos libertad de culto, porque nuestro país tiene libertad de culto también. Y también es peligroso porque eso no significa que la ley le diga qué tipo de religión tú tienes que adorar o qué tipo de Dios. Siempre y cuando no se salga de ciertos valores y ciertos principios y conceptos que entrega la ley, tú puedes tener el culto que tú quieras y adorar al Dios que tú quieras. No, nadie te va a obligar a adorar al Dios que nosotros adoramos. Y de eso le agradezco a Jesús, porque una de las cosas que he enseñado muy fuerte este último tiempo es de hacerle entender al mundo cristiano que Jesús dijo: el que quiera venir conmigo. Yo decidí seguir a Jesús. Él me amó en la cruz, Él me amó primero. Cuando yo era una información genética, como dice el libro de Marcos, hermano, o de Mateo 13, y allí dice la palabra del Señor que ya Dios me estaba amando porque yo solamente era una semilla. ¿Se acuerda? ¿Qué éramos nosotros antes? Buena semilla, dice la Biblia, una información genética. Por eso Dios nos conocía desde antes que entrásemos
al vientre de la mamita. ¿Se acuerdan cuando pasábamos esos estudios? Ya. Así, hermanos amados, están las cosas hoy día formándose en las sociedades. ¿Se imagina usted lo que se nos viene a futuro? Cómo esto ya se está plagando, esto ya se produjo en la Inglaterra, hay movimientos en Alemania, en Europa, ya en varias partes, en México. Esto se comienza a venir a América, en Argentina ya hay movimientos, ya así en Chile también hay movimientos, hermanos, de satanistas. Y esto, hermano, no significa que ellos sean así de cachos rojos y anden degollando gallina y todo eso. Pero ellos se declaran luciferinos, se declaran con una doctrina luciferina, una doctrina de Satán, de Satanás. Ellos tienen sus profetas y todo eso. Quiero en relación, por eso quise mostrar esta noticia, hermano, porque en relación a lo que vamos a ver ahora, quiero en primer lugar que veamos un poquito en Mateos 24:4, si usted me ayuda. Ahí, el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 4. ¿Qué dice? Vamos a leerlo del principio para entender el concepto de la pregunta, ¿ya? Y dice 24, versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra, porque ellos estaban atonitados mirando las piedras de la construcción del templo. Que no sea derribada, le dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, después que se había separado a la gente donde él les había estado hablando, y le dicen: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? ¿Se acuerdan de lo que yo le he hablado, de lo que significa siglo? ¿Qué significa siglo? Época, era. ¿Amén? Una época, un siglo no es que sean 100 años, matemáticamente puede ser, pero para nosotros, por la etimología bíblica, significa una época. La época de la gracia, el siglo de la gracia, el ciclo de la gracia, la era de la gracia. Amén. Terminando este ciclo, viene otro ciclo con Jesús. Y dice el 3 entonces: ¿qué habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando por el fin de esta época de la gracia. Respondiendo Jesús le dijo, lo primero que ustedes tienen que entender para el fin del siglo, mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. Diga conmigo, engañe, porque aquí, hermanos amados, va a haber un mover de Satanás piadoso, misericordioso, benevolente. Oiga, yo le he mostrado a ustedes, le he mostrado a predicadores religiosos de otras religiones y que son paganos, que creen en ídolos, que creen en distintas situaciones y que tienen un tipo de predicación que cualquiera queda trastornado, hermano, que queda llorando prácticamente, queda emocionado. Pero Dios no nos vino a traer solamente meras emociones, nos vino a traer un sistema de vida para que nosotros tengamos una vida junto con Él eterna. A eso, el plan de Dios es formar una familia, no se olvide nunca de eso, una familia, una sola, ni dos ni tres como por ahí hablan de que tiene dos esposas, que hay dos pueblos, que hay dos de... No existen, no hay tales dos, todos somos uno solo. En algún minuto quedaremos todos convertidos en uno, porque para Dios somos uno, que el plan está hecho de diferentes formas, el plan está hecho así, pero el término del plan... dice la palabra en Daniel 12, las 70 semanas, dice que esas 70 semanas fueron confeccionadas por Dios para terminar con la prevaricación del pecado. La prevaricación, la palabra prevaricar es pecar conscientemente. Eso va a terminar en algún minuto. Se termina el pecado para nosotros, se termina la prevaricación porque nos vamos con el Señor. Y la maldad queda rea de su maldad eternamente, ellos. Pero nosotros ya vivimos junto a Jesús al término de la semana 70. Dice entonces el 4. Y respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Mirad que nadie nos engañe. Porque estos tipos de predicadores, hermanos, se van a parar en los colegios,
van a hablar con los legisladores y se van a legislar leyes. Ya solamente no es un tema del homosexualismo, porque eso está destruyendo las familias, hermanos. Nosotros siempre hemos dicho que no hacemos discriminación porque Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Predicaremos siempre contra el sistema que vaya contra Dios, lo haremos siempre, hermano, siempre lo haremos, pero jamás desecharemos a alguien. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Preparados en qué sentido? En que no nos convirtamos, hermano, en unos desequilibrados. Podemos caer en un desequilibrio. Porque algunos predican, hermano, creyendo tener un monopolio de algo. Pero Dios nos muestra a nosotros que más que monopolio es un Dios de misericordia. No se olvide nunca de eso. Nosotros a lo mejor éramos peor que una ramera, peor que un borracho y estamos aquí. Entonces cuando hablamos del pecado, pero siempre confesaremos, como Jesús dijo, yo amo al pecador, lo que aborrezco es su pecado. Entonces hablaremos en contra de esta doctrina, hablaremos en contra de estas situaciones, pero siempre le diremos a la gente, estamos esperándolos también con nuestras iglesias abiertas para que ustedes conozcan al verdadero Dios, al Dios de amor y de misericordia, al que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en el madero de la cruz. Eso se llama evangelio. Eso es lo que nos mandó a predicar Dios. Dijo, vayan y prediquen mi evangelio y discipulen a mi gente, enséñenle en las iglesias, en los lugares donde nos convoca Dios, ahí nos discipulamos. Pero nosotros tenemos que hablarle de qué a la gente, del evangelio. Voy a mostrarle otra cosa ahora. Saqué recién esta página, ¿no? A ver, vamos a ver esto primero. Le voy a mostrar un poco aquí lo que encontré en este blog. Le voy a mostrar un poquito. Ah, no, esa era la noticia que estamos leyendo. No es eso. Ya, aquí. Vamos a ver esta nomás, ¿no? Dice ahí, iglesia del final de los tiempos, dice ahí. ¿Lo está leyendo usted también, cierto? Ya. Dice ahí, iglesia del final de los tiempos. Mire usted, yo encontré un blog que lo tengo aquí, pero ustedes no lo pueden ver. Que ellos, no sé si logran, bueno, para los hermanitos que están aquí en la iglesia, les voy a mostrar esta pantallita chica. ¿Alcanzan a ver algo de ahí? Burladores, dice, los burladores, tiempos proféticos, dice ORG, en la página de ellos. Ahí habla un poco de lo que es esta iglesia, las burlas que hace. Yo busqué la página de ellos y estuve leyendo. Esta es la página de ellos, la que yo le estoy abriendo. Usted la puede ver en su casa, en el internet, si quiere informarse más también. Esa es la idea. Dice, nosotros, dice, comienza ahí la página. A ver, voy a ver si estoy... pusimos en servicios espirituales. Ahí dice, servicios espirituales, ¿cierto? Usted abre ahí y queda con esto. Dice, pastores en línea, chat en vivo, dice. Seguimos leyendo. Voy a leerles un poquitito. Para estos momentos de tristeza, desesperación, busca una palabra de consuelo. Los pastores de la iglesia del final de los tiempos están preparados para atenderle en cualquier horario y brindarle la paz interior que usted tanto necesita. Confiese sus pecados, haga sus peticiones de oración. Con este chat en vivo podrá disponer de un pastor totalmente dedicado a sus preocupaciones y necesidades. Escúcheme, dice, el valor de este servicio es de $100 por cada 60 minutos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¿Está entendiendo? ¿Sabe? Yo he escuchado a este profeta que tiene en esta iglesia. Tengo unos videos y tiene unas predicaciones fabulosas. Pero son burladores. Y la Biblia habla de los burladores. Hay una parte que dice, no me he sentado en silla de escarnecedores, ni burladores han entrado en mí, algo así, dice el salmista. Entonces, ayúdenos el Señor para saber que de verdad tenemos un Dios, por hermano. Que estas cosas van a comenzar a pasar. Vamos a seguir leyendo. Inscribe tu nombre en el libro de la vida, dice. Cobran por inscribir el nombre en el libro de la vida, no sé cuánto, todo se cobra aquí. Mire, ¿has pensado alguna vez en qué va a hacer de ti cuando dejes de existir en este mundo? ¿Deseas descansar en paz o arder en el infierno por la eternidad?
Nuestra iglesia te ofrece la solución para que puedas quedarte tranquilo y asegurar la salvación de tu alma con la inscripción del libro de la vida. El libro de la vida es una realidad bíblica citada en diversos versículos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Esto está, y ellos ponen sus citas bíblicas y todo el tema. Esto está en Apocalipsis 20:15. ¿Es eso lo que deseas para ti? Y hacen la pregunta, ¿y tus seres queridos? ¿Cuál es la solución? Ahí tienen ellos la solución, en su página. Nuestra iglesia ofrece a su feligresía la posibilidad de inscribirse sus nombres en el libro de la vida a cambio de un aporte voluntario simbólico de $500 por persona. O sea, tú por $500 te inscribes en el libro de la vida. Al tener la certeza de que tu nombre se encuentra inscrito, ya puedes vivir tranquilo y confiado, porque es una garantía de que al morir despertarás en el paraíso y serás salvo. Una iglesia que se dice ser cristiana y que cobra $500 por inscribirte en el libro de la vida y que dice que asegura para que tú, si te mueres, vas a despertar en el paraíso. Yo encuentro una cosa atroz, hermano, yo lo encuentro, pero ya esta gente no sabe para dónde van. Es que han hecho unos inventos de religión, y eso es porque son naciones, hermano, que lo primero que hicieron en su vida fue sacar la primacía del Espíritu Santo de en medio de una sociedad. Hoy día hay que luchar mucho. Estados Unidos, hermano, sacó la primacía de leer las Sagradas Escrituras en las instituciones, en las Fuerzas Armadas, en los colegios, y de a poquito, hermano, han ido sacando la palabra del Señor. O sea, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que puede comenzar a pasar en nuestro país si la iglesia no se levanta? Nosotros somos la sal de la tierra. La sal, en aquellos años, yo se lo he explicado a usted, está puesta ahí como sal de la tierra, no porque sale la comida, como decimos, no. La sal en aquellos años, hermano, era la preservación de vida. Eran los sistemas frigoríficos que habían para que hubiese comida en el género humano. La gente trabajaba por sal, por eso que existe la palabra salario, porque la gente trabajaba por sal. Porque casi toda la gente sembraba, tenía sus cosechas, tenían sus animales, pero cuando mataban a un animal, hermanos, si no tenían sal se les podría. Las cosechas, hermanos, si no la protegían con salares, le entraban los gorgojos y se podrían. Las cosechas, hermanos, se desvanecían. Por eso que una sal desvanecida dice que es hollada y pisada por los hombres. Porque la sal era la que protegía al hombre, lo cuidaba. Y dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos hoy día la preservación de la vida de Dios en la tierra. Si nosotros dejamos que todos estos conceptos, hermanos, comiencen a tomar el control de nosotros, se pierde la vida de Dios en la tierra. Y es lo que le ha estado pasando a esta potencia mundial, hermano. Una sociedad que se suponía que había mucho que copiarle, pero doy gracias a Dios porque aquí en Chile muchos cientistas sociales ya se han dado cuenta de que no hay nada que copiar a ellos. No hay nada que copiar a ellos. Que no salgan niños para afuera. Más atento, por favor, orden y seguridad. No hay nada. No hay nada que copiar a ellos. Nosotros lo único, hermano, lo único que tenemos, lo único y más maravilloso que tenemos es que tenemos a Dios en medio de nuestras vidas. Nos quitan eso, nos quitan todo. Nos quitan todo, hermano. Escuche. Si ya dice, ¿cómo inscribir mi nombre? Dice después. Bueno, usted puede leer la página, después se puede dar cuenta de muchas cosas terribles. Si ya has tomado la decisión de asegurar la salvación de tu alma y la de tus seres queridos, debes proceder a la donación voluntaria de $500 por persona en nuestra plataforma de pagos en línea. Al finalizar la transacción aparecerá un formulario donde deberás ingresar los nombres de las personas a inscribir en un plazo de 24 horas y estarás completamente resguardado en caso de accidente o arrebatamiento. ¿Y creen en el arrebatamiento? ¿Qué me dice usted? Haga mesa y media docena de sillas. ¡Qué infernales, oiga! ¿Ah? Vamos a seguir.
Niños también pagan, dice. Enfermos terminales deben pagar un 45% de incremento, no descuento, si el diablo no descuenta. Tengo una pantalla gigante aquí para los hermanitos que están en radio y los hermanos están leyendo la página. Y el pastor David creía que había un descuento, pero no hay descuento. Es un incremento, le cobran más a un enfermo terminal. ¿Sabe usted el dolor, hermano, de visitar un hospital y ver la gente, hermano, los familiares? Yo he ido estos días al hospital, está orando por gente, han habido preciosos milagros, hermano, pero de verdad, le agradezco a Dios la oportunidad que me está dando. Pero, hermano, el dolor de la gente, ¿cómo? Eso sí que es infernal, hermano. Imagínense lo que dice esta gente de la noticia que hay acá, de esta noticia que le estaba leyendo en delante. Cambiamos. Dice, de esta forma la creación del programa After School, Satán extrae escolar, parece que íbamos más abajo, quiero leerle una parte, donde dice, Satanás como metáfora de rebelión. La organización, a pesar de utilizar la representación del demonio en sus folletos y videos, afirma no adorar a Satanás, dice, sino que lo ve como una metáfora de la rebelión y la investigación científica y racional. Así, el grupo sostiene que no cree en seres sobrenaturales de ningún tipo, dice, sino que intenta combatir la superstición y la tiranía de la mente. Se lo voy a explicar porque yo leí todo para abajo. Ellos son humanistas, por eso le estoy hablando de humanismo. El humanismo, hermano, cree en la parte humana solamente. Y Dios dice, no temáis los que matan el cuerpo, sino teméis los que matan el espíritu. Nos centran a creer en la parte humana, en la parte natural de las personas o de la vivencia de nosotros y nos desejizan de la parte espiritual, de la parte supervivencia. Y cuando decimos supervivencia, es una vivencia extra grande. Por eso decimos supervivencia. Por eso alguien que vive o sobrevive a algo y decimos un superviviente, hay un superviviente. Porque hizo una gran vivencia en casos extremos. Es como hablar del Superman, del superhombre, ¿sí? Entonces es algo más... Nos quitan eso a nosotros y nos egizan a un tema natural. Entonces, ¿qué dicen ellos? Mire la astucia de Satanás, pues, hermano, la astucia. Te meten en el humanismo, ellos traen un mensaje pero maravilloso, hermano, para ayudar en las universidades, en los colegios, para bendecir, hermano, se supone, a los jóvenes, con el humanismo que ellos traen. Porque ellos no creen en seres sobrenaturales ni todo eso, sino que solamente la parte humanista. Fíjese usted, ¿cuál es la idea de ellos? Es avalancharse contra el evangelismo, contra el cristianismo, y sacarle a los niños de la cabeza de que existe un infierno. Eso es lo que dice la noticia. Sacarle de la cabeza de que existe un infierno, que la gente viva a la deriva nomás. O sea, te sacaron a ti. ¿Qué es lo que existió primero, la salvación o la condenación? La condenación. Porque la salvación no hubiese existido si no hubiésemos sido condenados, pues, hermano. Estaba todo bien al principio. Era el hecho de Dios de vivir con su gente. E hizo al hombre y vivía con él bien, hasta que se encontró maldad en ¿quién? En Lucifer. ¿Se acuerda? Se encontró maldad en él. Ahí comenzó el problema. Después caímos nosotros por el engaño de él. Al caer nosotros, ahí se nos desboronó el tema con Dios y Dios dijo, ya ahora están destituidos de mi gloria, dijo. Pero Dios no quería dejarnos fuera y no hallaba cómo hacerlo para volver a introducirnos en su gloria. ¿Y qué hace Dios? Se presenta a su Hijo Jesús y le dice, papá, heme aquí, yo voy. Y lo envía por nosotros y se crea el plan de salvación. ¿Se fija? Pero la condenación era la que estaba. Entonces, dígame usted, si a nosotros nos quitan este plan y vivimos a la deriva como buenas personas, posiblemente como dicen ellos, y vivimos a la deriva, Jesús dice,
el único camino que tienen para entrar a la gloria soy yo, porque existía ¿qué? Una condenación. Existe una condenación. El que se agarra de Jesús es salvo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. ¿Se fija? Entonces la única forma de llegar a Dios, de llegar al Creador, es a través de Jesús. Y esta gente lo que quieren es eso. Por eso la Sagrada Escritura, hermano, nos advierte a nosotros de lo que va a pasar en los tiempos del fin. Va a haber mucha gracia, sabiduría, inteligencia en el hombre. Satanás no va a levantar gente tonta, hermano. No va a levantar personas, hermanos, que estén hablando, por decirlo en el buen chileno de nosotros, cabeza de pescado, hermano. Va a levantar gente inteligente, doctos, cientistas, personas que, oiga, una capacidad intelectual, una capacidad psicológica, una capacidad pedagógica, oiga, pero todas las capacidades que usted quiere echarle encima. ¿Por qué te cree que el enemigo va a querer hacer ridículo? Él no quiere que nadie se burle de él. Él es el burlador que quiere burlarse de nosotros, burlarse de los cristianos. Por eso uno de nuestros problemas, y de lo que advierte Pablo, de que lo que mal se usó en este país, yo voy a hablar de mi país, de acá de Chile, porque aquí he conocido el Evangelio yo, no puedo hablar de que todos los evangélicos han sido iguales en todos los países. Aquí se aprovecharon de ese versículo que dijo Pablo, dijo que la letra mata más, el espíritu vivifica. Y se lanza ese versículo como bestseller en el pueblo evangélico, hermano. Prácticamente casi no dejaban a los hermanos leer la Biblia, pues, para que el hermano fuera más espiritual, no sabiendo leer y no enterándose de nada de la Biblia. De hecho, los religiosos antiguos era como hereje leer la Biblia. Y cuando en las instrucciones estaba la bendición. En la medida que nosotros nos instruimos, somos más bendecidos. Ayúdenos el Señor. Quiero que me ayude y vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 8. A ver si me ayuda en el libro de Lucas, capítulo 21, en el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Entonces, vamos a leer el 7 y el 8, porque ahí hay un título, dice señales antes del fin, dice arriba. ¿Está leyendo ahí? Señal antes del fin. Vamos a leer el 7 y el 8. ¿Amén? Esta es una señal antes del fin, dice la Biblia. Y le preguntaron diciendo, la gente que estaba con él, sus discípulos, después que se había apartado, esto es lo mismo de Mateo 24, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal? Aquí es más específico, Lucas. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? La primera pregunta. Aquí se nos da como señal lo que vamos a leer en el 8. Nosotros tenemos que entender entonces que si estamos viendo esto, nosotros tenemos que entender que estamos en, ¿qué dice el título ahí que dice? Señales antes del fin. Porque Jesús le dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Todavía no es el fin. Pero esto va a venir justo antes del fin, en el ratito que nos da. Y dice el 7 entonces, le preguntan ellos y le dicen, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué señal va a haber? La primera señal, entonces le dijo, ¿cuál es la primera señal? Mirad que no seáis, ¿qué? Engañados. El espíritu de engaño, hermano, tiene una vestimenta que es casi idéntica. Me recuerdo años atrás un hermano que lo sacó en el espíritu el Señor. Años atrás, esta experiencia tiene, por lo menos cuando me la contó a mí, como 30 años. Fíjese usted, como 30 años. Y fíjese usted lo que apareció después. Lo llevó el Señor al Vaticano, a Roma. Y él miraba el Vaticano de arriba, como en el espíritu, así andaba, como volando, dice en su sueño, y miraba a la gente que estaba dentro del Vaticano y los veía blanco, a todos de blanco. Entonces le dijo, Señor, ¿y por qué ellos están de blanco si ellos creen en paganerías? Ellos son idólatras, creen en ídolos. Y no te tienen a ti, Señor, como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces el Señor le dice, acércate más y míralos bien.
Entonces dice que él se acerca a uno, porque a él no lo veían, dice, y él pone su vestidura al lado de uno de ellos y la vestidura del otro era más oscura. ¿Te das cuenta?, le dijo. Yo la vestidura que tú tienes es la que entra a mi reino, le dijo. No la que es casi igual a la tuya, le dijo. Y sabe, hermano, no a los muchos años después nace la Iglesia Carismática Católica, donde ellos hacían culto idéntico al pueblo evangélico, pero no sacaron los ídolos. Entonces nos acercamos a ellos, somos casi iguales, pero no somos iguales. Para nosotros hay un solo Dios. La Virgen María está en el reino, está en el paraíso, ¿cierto? Como está Abraham, como está Jacob, como está Isaac, como están todos los profetas, esperando la redención, esperando que resucitemos, que ellos resuciten. Bueno, los que estamos vivos vamos a ser transformados y partiremos todos y nos presentarán, dice el Señor Jesucristo, que Él nos presentará delante del Padre y Él nos va a decir: venid bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho los pondré. De verdad que es una Virgen gloriosa, maravillosa, que Dios bendiga cada día más a esa mujer en los cielos. Pero no podemos adorarla. Dice que toda adoración, toda honra, toda pleitesía es para Dios, para el Hijo de Dios. Dice que Él es el único Salvador, el único nombre, dice el libro de Timoteo, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. No hay más. No hay más. Entonces muy parecidos somos, ¿se fija? Engaño, casi iguales, pero no iguales, pues, hermano. Pues hay que tener cuidado con el mensaje que, uy, ese mensaje es tan lindo que escuchamos, hermano. Uy, si nos trastornan los mensajes. Ya nos hacen llorar, nos emocionamos caleta. Yo siempre he dicho, quizás con mis mensajes usted se va a demorar más, pero se va a convertir a Dios y logra comprenderlos. Yo sé que aquí muchos hermanos, muchos, hoy día no está toda la iglesia, pero muchos hermanos se hubiesen querido desaparecer de esta iglesia. En algún minuto no me quisieron para nada. Pero ¿sabe quién los dejo aquí? El mensaje. Es Dios quien los tiene aquí. Y ustedes, lo más lindo, y ese es mi gozo que yo siempre he dicho, que ustedes siguen a Dios y no a mí. Ese es mi orgullo más grande. Porque yo no ando buscando que nadie me quiera. Doy gracias a Dios por todo. Sé que todos me quieren, si no, no vayan a creer los hermanos que no me quieren. Pero sé que todos ustedes han pasado por ese trance difícil. Y si hay alguno que todavía no ha pasado, ya pasará ya. Y cuando pase, aguante agua ahí nomás y manténgase en la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Leímos entonces Lucas en el capítulo 21, versículo 8. Quisiera, hermano, en este tema de los burladores que le decía aquí, de esta gente, hermano, que es increíble la forma que hacen burla del Evangelio, hermano, porque prácticamente esos son, no tienen temor de Dios, porque como ellos son humanistas, yo he escuchado predicaciones como del sacerdote de ellos, hermano, y de verdad tienen una ¿cómo le dijera yo? Una ideología o una filosofía humanista, pero hermano, que es muy bonita, muy buena, pero lo peor es que te separan de Dios. Mire, el Señor dijo que no importa que anduviéramos medios quebrados, medios ciegos, con un pie menos, una mano menos o como fuera, pero que en el camino íbamos a ser sanados. Sanado significa salvado, cubierto por Dios, guardado por Dios. Eso significa sanado. La sanidad, para nosotros, me recuerdo una vez, yo aprendí esto con mi pastor años atrás, fue a ungir una abuelita. Estaba muy mal la abuelita, les voy a contar este testimonio. Estaba muy mal, ya a pronto ya de partir. Y mi pastor decía, va a partir esta abuelita, va a partir. Y yo estaba al lado de él, porque me tocó ir con él acompañándolo. Oró por la abuelita, todo, pide la palabra, y el profeta oró y el enfermo sanó. No me acuerdo bien cómo decía, pero eso más o menos decía, que sanaba al enfermo, el profeta lo había ungido. Felices nos venimos que sanó. Nos venimos, hermano, al rato nos avisan que la abuelita partió con el Señor. Y mi pastor, ¿qué va ahí? Y me decía, pero ¿cómo, hermano Leonardo? Porque él era muy cérrimo a la palabra. O sea, Dios le entregaba una palabra.
Yo le dije a mi pastor, algo entendimos mal, pero la palabra es la palabra, o sea, algo nos dijo. Y eso nos llevó a escudriñar ese tema. Y de verdad, pues la Biblia nos refleja que la sanidad de Dios es con Dios. O sea, esto no es de ser sano físicamente, por eso yo le digo, Señor, oro por la sanidad física de tu hija, tu hijo, quien sea. Estoy orando por una sanidad física, mortal. No estoy orando por una sanidad de Dios. Porque a Dios se le puede ocurrir sanarlo para siempre, pues, hermano. Y se lo llevó, como se llevó la abuelita. Y cuando escudriñamos la Biblia, podemos comprender que la palabra sanidad está como salvación. Está como salvación también en las Sagradas Escrituras. Así que la salvó, po. Eso es lo que Dios nos estaba diciendo, que se la ya el profeta la ungió y Dios la salvó, po. Ese era el tema. Dijimos en el libro de los Salmos, dijimos. ¿Ah? ¿Ahí dijimos o no? Ya, libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Hablando de burladores, hermano. Libro de los Salmos, en el capítulo 101. Ahí, en el capítulo 101. Amén. Capítulo 101, en el versículo 7. Versículo 7. Ya. Dice del versículo 6, dice, mis ojos pondré, ¿dónde? En los fieles de la tierra. ¿Dónde pondré mis ojos, dice el Señor? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y dice, no vivirá dentro de mí el que hace fraude, dice aquí en la Biblia que tengo en el internet. En otras Biblias dice, el que hace burla. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por eso, hermano, bueno, yo quería a ver si salía igual como sale en la Biblia antigua mía. No vivirá dentro de mí, dentro de mi casa, el que hace fraude o el que hace burla. La burla, hermano, ayúdenos el Señor, Dios tenga misericordia de nosotros, porque bíblicamente, etimológicamente, de lo que es la palabra de Dios, la burla es el menosprecio o el desaprecio, desvalorizar a Dios, despreciar a Dios. Por eso que esta gente que habla de humanismo y de formar grandes sociedades y todo eso, pero sin Dios, son burladores. Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento también de burladores que van a venir y que se van a dedicar a eso ellos. Entonces, el burlador, ¿qué es lo que hace? Un fraude. Porque ¿qué es lo que es un fraude? Un engaño. El fraude es un engaño. Entonces, ¿qué es lo que hace el burlador? Aparentemente te da como algo real y bueno, pero ¿qué te está dando? Malo y ficticio. Eso te está dando. Eso es un burlador. Entonces, hay un problema en nosotros, Dios tenga misericordia. Y esto se da en muchos cristianos, hermano. Y uno lo siente, lo ve a veces. Porque hay gente que predica de la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia. Perfecto, somos débiles, somos pecadores, estamos expuestos a caer. Pero no hay tal temor en nuestros corazones conforme lo que nos dice Dios. Y cuando Dios nos dice eso, es que significa que todo lo que yo hablo es un engaño. Porque yo no vivo lo que hablo. Porque yo digo que hablo de Dios porque conozco a Dios. Y eso sería mentira. Porque no estoy viviendo lo que yo digo que hablo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios nos advierte de no tener una iglesia así. Una iglesia burlona o fraudulenta.
o engañadora, que las tres frases va una buscando en la etimología a la otra. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Por eso cuando alguien predica de la Biblia, tiene que predicar de lo que cree. No hablemos cosas de las que no creemos. Yo me recuerdo cuando era nuevo, yo quería ser como el pastor Gigi Ávila. Yo escuchaba todas sus predicaciones y me creía un Gigi Ávila, por hermano, porque de repente el Señor me usaba para hacer un milagro por ahí, hacer algo, y yo feliz por eso. Entonces, Señor, ¿y qué más tengo que hacer? Y me encerraba, hermano, a ayunar y a orar y no me sacaba nadie de ahí. Yo ayunaba casi todo el año, a mí era muy difícil que anduviera un día así que no fuera ayunando. Pero empecé a ver que no crecía en las cosas del Señor, que no crecía. Entonces le decía al Señor, me encontraba con otros hermanos y que no ayunaban nunca, por hermano. Oraban re poco y yo decía, no era ni una alpargata al lado de ellos. Entonces, conforme más o menos lo que nos enseñaba el pastor en referente al ayuno y a la oración, yo debería ser un Superman, por hermano. Yo llegué a orar 10 horas diarias, ¿sabes lo que es eso? Sin pararme, las rodillas me ponía ¿cuánto se llama? Un cojín en las rodillas y no me paraba nadie de ahí. Mi esposa llegó el minuto que mandó a buscar un pastor, un tío mío, siervo de Dios, y me dijo que tuviera cuidado, que me centrara un poco, que me podía volver loco. Me lo dijo en otras palabras, pero con más cariño, trató de entrar en mi necesario, pero yo caché el tiro, por hermano. Es que también tengo el Espíritu Santo. Le dije que no se preocupara. De gracias a Dios que me ayudó, hermano. Porque así estaba yo. Así fueron mis primeros años. 5, 7 años, así los viví en el Señor. Mi amor hacia Dios me enfocaron en esa búsqueda porque así era mi iglesia. Si me hubiesen enfocado, hermano, en estudiar, en otras cosas, me hubiesen hablado más del fruto, de lo que es la esencia, de la concientización que yo debía hacer en el Evangelio, yo creo que sí lo había agarrado. Pero ese fue el hilo que nos enseñaban en aquellos años, por hermano. Lo hice. Pero veía otra gente que yo no era nada al lado de ellos. Y les preguntaba si eran buenos para orar, para ayunar. Y no, había un hermanito que Dios lo usaba, hermano, que toda la vida lo recuerdo ese hermano. Pero lo usaba de una manera increíble. No ayunaba nunca. Malo para orar, decía sí oro a veces, decía. Pero, ¿sabe? Tenía fruto. Y ahí yo fui captando el tema de la filosofía de vida de Dios. Fui captando cosas. Fui viendo, hermano, que este hermano llegaba a nuestro trabajo y él se dedicaba, hermano. Yo trabajaba en construcción, entonces él andaba por entre medio de las casas. En el invierno estábamos llenos de barro. Los que trabajan en construcción saben más o menos ahí cómo se construyen las casas y las calles, puro barro nomás. Y él le hacía fuego a la gente en distintas partes para que calentaran su ollita a la hora del almuerzo. Se apuraba harto en tenernos harto material a nosotros, porque era nuestro ayudante, y de ahí salía a hacerle fuego a los demás. Aún en cualquier parte hacía fuego, encendía fuego para que la gente pusiera su ollita. Oye, llevamos años. Yo trabajé como 6 años con él. Y siempre hacía lo mismo. ¿Sabe? Trastornaba a la gente. La gente lo quería, hermano. No había... ¿Sabe que un día lo vieron que andaba con sus zapatitos rotos en el barro? Todo ahí, hicieron una colecta y le compraron unas botas. Le compraron ropa, hermano. De todo, lo querían, hermano, de una manera. Y Dios lo usaba. Cuando a alguien le quería faltar el respeto, hermano, vi la gloria de Dios con él, cómo Dios lo respaldó, no por otra gente. ¿Sabe que un hombre le quiso pegar, hermano, y la mano casi se le doblaron los dedos al llegarle a la cara? Le pescaron los dedos y se los torcieron para atrás. Y los dedos le quedaron para atrás y la mano la llevaba empuñada. Otro hombre le está subiendo una escalera, llevaba una altura más o menos como de 3 metros, y le gritó una grosería a él para abajo. Él no decía grosería, si era cristiano, por hermano, de los buenos. Yo aprendí de él también. Y cuando le gritó la grosería el hombre mira hacia arriba y pega un grito desgarrador y cae. Casi se quebró entero de la escalera. Y puro lloraba en el suelo y lloraba, y gritaba y lloraba. Bueno, gritaba de dolor porque quedó medio quebrado, si de ahí se lo llevan al hospital. Pero después nos explicó el hombre, dice que cuando le dijo al garabato, porque después vino a pedirle perdón al hermanito David.
Y dice que cuando él le gritó la grosería, él vio como una, ¿cuánto se llama? Estábamos poniendo nosotros de estas largas de techo, un pizarreño, de esos largos, esos que miden como 3 metros. Él vio que venía cayendo uno del cielo y que le partía la cabeza. Nunca, hermano. ¿Cómo defendía a Dios a ese joven? Y yo decía, ¿cómo si no ayuna y Dios lo mata? Y yo siento tanto tu presencia, Señor, con él. No quería separarme de él por ningún minuto, lo anduve trayendo años, anduvimos juntos. No me importaba darle más de mi sueldo, pero que anduviera conmigo. Y si no ayunaba nunca, entonces yo me hacía la pregunta. Sistema de vida, cambio, formas de vida, corazón se llama eso. Si no queremos que el enemigo nos engañe, hermano, relacionémonos con Dios. No hagamos cosas que no debemos hacer. Aunque nadie te esté mirando, Dios te está mirando. Si queremos que, esto es lo que me dice el Espíritu ahora, me dice, a mi iglesia muchos van a ser engañados, dice. Muchos. ¿Dónde está esa palabra? Dice, van a ser muchos los escogidos, pero poco. Pero en una parte dice, ¿ah? Muchos llamados, ¿cómo? Pocos los escogidos. No es esa la que me quiero acordar, es otro versículo. Otro versículo donde habla del engaño también, Jesús textualmente ahí. Pero bueno, el engaño, hermano, es una cualidad de una apariencia increíble. A muchos engañarán, no sé cómo dice. Por ahí va, por ahí me estoy acordando. Por ahí me estoy acordando. A ver si alguien se acuerda. Ya, pero ¿por qué Dios está hablando del engaño hoy día? Por la apariencia, hermano. Apariencia de piedad, dice. Acuérdate de esas partes, Pastor David. Por ahí está esa palabra. Una apariencia de piedad, dice. Oh, si son tan piadosos los hermanitos, son tan bondadosos. Uy, así es tan lindo el hermano. Hermano, la única forma de que no seamos engañados es de que tengamos una buena relación con Dios. Aunque hagamos todos los ayunos habidos y por haber. Acuérdense que Jesús dijo algo, yo he enseñado sobre el ayuno. Jesús dijo algo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos venían? Primero los mandó el Señor, y con esto voy a terminar ya. Primero los mandó, ¿se acuerda? Y le dijo, vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos y hagan todo lo que yo les dije que hicieran. Fueron y vuelven felices, ¿se acuerdan? ¿Ah? Felices, todos contentos. Señor, ni un diablo se quedó parado. Todos ahí a tierra, felices por las victorias que traían. Después salieron de nuevo y venían terrible tristes, hermano. Terrible derrotados. Entonces les pregunta el Señor, ¿y qué les pasó? No, es que el diablo no nos hacía caso, Señor, no pasó ni una cosa ahora. Entonces el Señor les dijo esto, ¿no sabéis que hay géneros de demonios, de diablos que no salen si no son con oración y... ¿Qué significa oración? Por eso, salga de la religión, hermano. Oración es comunicación, orar, hablar. Comunicación, tiene que haber un contacto con Dios, una relación con Dios. Amén. Y ayuno, ¿se acuerda cuando le enseñaba el ayuno? En Isaías están los ayunos. ¿Y cuál es el perfecto ayuno? El perfecto, el que Dios le gusta como nosotros caminemos. Actitudes, amén, acortar distancia, ser perdonador, buscar, darle al otro. Léalo ahí, en Isaías, 50 ahí, 58, ahí está el perfecto ayuno. No hay ningún ayuno que esté por sobre ese. Si queremos que ningún diablo quede parado, mire, le voy a decir algo, cuando usted va a echar un demonio por ahí, de un endemoniado, ahí está el pastor de ahí, que Dios nos ha andado trayendo juntos en estas cosas, hemos tenido las experiencias que usted ni se imagina, hermano. ¿Usted cree que el diablo le va a sacar en cara a usted? No comiste pan en la mañana, no me podéis echar fuera. Pero en cambio te puede decir, soy cochinito, soy adúltero, soy fornicario, soy mentiroso. ¿Ah? Eso sí nos puede decir, pues. Y eso sí que nos deja fuera de vuelo, pues, hermano. Porque esos estarán afuera. ¿Se fija? Eso es fruto. Y el ayuno dice que debemos estar limpiecitos, dice. Lean en Isaías sobre temas de ayuno. No estoy diciendo que el ayuno de abstención de alimentos no sirve. La abstención de alimentos es una forma que Dios nos dejó también porque Nínive lo hizo después que se arrepintieron. No se olvide. Hasta los animales hizo ayunar el rey de Nínive.
Y Dios le habla a Jonás y le dice, viste, se arrepintieron. Y yo que te puse la calabaza, no soy ni agradecido tú de lo que yo te he dado, le quiso decir. Entonces, significa, hermano, que el ayuno no es para buscar el arrepentimiento. El ayuno de obtención de alimentos es una ofrenda. Nosotros yo hago ayunos de obtención de alimentos, pero yo ofrendo a Dios ese ayuno. Y digo, Señor, este ayuno lo hago para la gloria de tu nombre, para que tú seas glorificado, Señor. Seas exaltado, Señor, en mi corazón. Te quiero decir que eres mi mejor papá, mi mejor amigo, mi mejor Dios. Eres lo mejor que tengo en la vida. Cuando estoy ayunando yo hago eso. Es mi ofrenda, es su ofrenda. Por eso esos ayunos a la que te importa no lo haga, porque no sirven. Porque no son ofrendas, por hermano. Si puede hacer un ayuno trabajando, pero con dedicación, ese día voy a tratar de no enojarme. Voy a tratar de no faltarle respeto a nadie. Voy a tratar de obedecer en todo al jefe porque estoy ayunando. ¿Se fija? Entonces, yo he hecho mi ayuno de trabajo y me he propuesto cosas. Porque es mi ofrenda, es mi holocausto. ¿Amén? Ese es un ayuno de obtención de alimento. Ayúdenos el Señor. Pero si queremos que ningún diablo se quede parado frente a nosotros, el Espíritu de Dios tiene que ir con nosotros. Entonces necesitamos funcionar en el ayuno perfecto. En el verdadero ayuno, dice la Biblia. El verdadero. Jesús dijo, yo soy el verdadero, dijo. Entonces nosotros tenemos que andar en ese ayuno. ¿Cuántos dicen amén?